todo bajo las circunstancias que estamos viviendo ahorita. De verdad que el hecho de que se hayan conectado habla mucho de que a pesar de las circunstancias siempre se quiere salir adelante. El día de hoy, en verdad, esta clase es simplemente una boca para el mundo de la investigación porque en realidad la investigación es muy amplia, hay muchísimo campo y dar una clase sobre cómo investigar en verdad serían días. Entonces, este es un boca y algunos tips que pueden utilizar para saber por dónde empezar cuando quieran hacer una investigación o hacer su primer artículo científico. Es importante definir como tal qué es la investigación. Según su etimología, in es en o hacia y vestigio hacia una pista o una huella. Entonces eso quiere decir que todos aquellos problemas o situaciones que nosotros queramos buscarle alguna respuesta, en eso se basa la investigación, hacia la pista o seguir una pista. Si se fijan en las definiciones que hay por distintos autores, se repite múltiples veces la palabra sistemática. Y es por eso, porque toda investigación, si bien hay distintos tipos de investigación, cada uno tiene su diseño diferente, y para ustedes contar, verdaderamente todo debe llevar pasos. Y ahí es donde entramos a hablar un poco sobre el método científico. Sin embargo, más adelante lo vamos a tocar con más detalle. Tienen que ser empírica, tienen que ser controlada y crítica. Algo muy importante, sobre todo en las investigaciones en el entorno de medicina, es que no todo lo que uno lee o todo lo que uno puede buscar siempre va a ser lo adecuado, lo mejor o lo más actualizado. Entonces, la investigación también debe ser eso, crítica. Ustedes deben ir desarrollando poco a poco, a medida que vayan investigando, su juicio crítico para discernir bien qué es lo que está bien y qué es lo que no. ¿Qué investigación quizás está un poco mal de metodología? ¿Qué resultados de que estoy leyendo verdaderamente son confiables, son reproducibles o no? Y en general es eso, es un estudio sistemático. ¿Para qué me sirve? ¿Qué es el método científico? Hay distintas etapas de investigación y siempre es lo mismo, en verdad no. No siempre es lo mismo porque la investigación es cambiante. Hay distintos tipos, todo depende del problema y el objetivo que ustedes quieran. Recordando un poco con el método científico, este es un método que tiene distintos pasos. O sea, entre esos está la observación, que es cuando nosotros queremos conseguir un problema del cual queremos investigar, la inducción o preguntas sobre la investigación, el plantear una hipótesis, la experimentación, la demostración y por fin hacer o terminar tu tesis o investigación. Sin embargo, eso se los explico un poco más a detalle más adelante. Entonces, ¿qué se hace cuando uno quiere investigar? Indagar, buscar, estudiar o descubrir. ¿Con qué propósito? Bueno, generalmente, por experiencia, siempre es tratar de resolver un problema. Es decir, no tanto como resolver quizás un problema, pero sí resolver una duda. Por ejemplo, quieren saber cuál es la eficacia de cierto grupo de fármacos en una enfermedad en particular. Eso en metodología se conoce como problema, pero en nuestro campo puede ser considerado como una duda, como el interés de querer saber algo más al respecto de un tema. Entonces, ese es el propósito. Siempre que nuestra investigación pueda ser aplicable, que lo que vayamos a investigar tenga aplicabilidad práctica, clínica, explicar también relaciones causa y efectos y generar nuevos conocimientos. Sobre qué se hace, como les mencioné, hechos o fenómenos, problemas empíricos, algo que queramos saber. Y engloban métodos, sistemas, control, serie de pasos, lógica y lo que les mencioné, que es el juicio crítico. Esto lo conseguí una vez en un artículo que hablaba solo un poco sobre las cualidades de un buen investigador. Dentro de ellas destaca la honestidad. ¿Por qué la pongo de primera? Porque verdaderamente en el campo de la investigación hay lo que se llama plagio, que es cuando nosotros utilizamos algo que dijo alguien más y darle el crédito necesario o el crédito que merece, y no solamente eso, sino que hacemos como un tipo copy-pega. Y eso está mal. Entonces, para ser un buen investigador, hay que ser honesto, saber qué es lo que me pertenece a mí y qué es lo que no me pertenece y cómo puedo hacer para mantener esa honestidad a lo largo de mi investigación. Flexibilidad, porque en verdad el camino de la investigación es bastante frustrante al inicio, cuando uno empieza. Hay veces que las cosas no van a salir bien al inicio, que muchas veces uno piensa que hace un trabajo increíble y cuando lo mandas a una revista te lo echan todo para atrás porque hay un experto en el tema que te está haciendo correcciones. Entonces, es importante
ser flexibles y no frustrarnos en el proceso. Capacidad para reconocer problemas y desarrollar hipótesis, eso es muy importante hoy en día porque verdaderamente hay muchos temas que ya están descritos en todo el mundo y que ya no hace falta o no hay nuevos descubrimientos al respecto. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una revisión o un artículo sobre la fisiología cardíaca, ya eso es algo que todo el mundo puede conseguir en un libro. Entonces no vale la pena que ese sea por lo menos su tema de investigación, a menos que tengan un nuevo descubrimiento a partir de un estudio original. Pero tienen que buscar eso, temas innovadores y que verdaderamente les llame la atención. Capacidad para congeniar con otros colaboradores, porque en general las investigaciones solitarias son complicadas, siempre se tiene un equipo de trabajo, sobre todo cuando son trabajos originales, o sea, trabajos que llevan metodología, que hay que aplicar encuestas y todo eso, generalmente no se hacen solos. Entonces el trabajo en equipo es sumamente importante. Capacidad de reacción, que eso es con la práctica, y lo más importante, a mi parecer, son estas últimas dos que les puse, que son voluntad de investigar y perseverancia. ¿Qué necesito para empezar? Disponibilidad de tiempo. Con respecto a la disponibilidad de tiempo, yo lo que siempre he tratado de aplicar es que yo pongo a la investigación como si fuera una materia más de mi currículo. Es decir, tantas horas a la semana yo le asigno ese tiempo a investigar o al día. Todo depende de sus objetivos. Conocimiento básico de metodología y bioestadística, que de eso vamos a hablar un poco hoy. Colaboración con otros profesionales, por lo que les mencioné, y la experiencia, que eso va a ir yendo con el tiempo y a medida que vayan investigando. Esta es una parte muy importante. Ahí iba de la mano con lo que les había mencionado del método científico. Hay ciertas otras etapas o momentos en el proceso de investigación. Grosso modo son cuatro, que es el momento lógico, el metodológico, el técnico y el teórico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo primero que les mencioné fue saber cuál es mi tema, de qué quiero saber yo o qué quiero eh, poner mi tiempo para investigar, qué quiero descubrir, qué quiero describir. Entonces, eso se denomina momento lógico, que es la parte o la etapa conceptual. Yo veo mi problema, mi situación que quiero estudiar, empiezo a hacer una revisión bibliográfica, es decir, busco bibliografía al respecto, veo qué hay descrito, qué no hay descrito, establezco mi marco teórico y con base a ello yo digo cuál es mi hipótesis, cuáles son los objetivos de la investigación que yo quiero llevar a cabo. Con base a eso empezamos a hacer la parte del momento metodológico, es decir, armar el diseño de mi estudio con base al tipo, la muestra, la población y el estudio piloto. Una vez que ya tengamos esos datos, es cuando entramos al momento técnico, que es simplemente la presentación de los datos. Es donde yo veo qué es lo que pude conseguir con lo que recolecté. Y luego está el momento teórico, que es la fase interpretativa, que ya es cuando haya realizo el análisis estadístico, veo que, o sea, hago interpretación de los datos que agarré. Si bien se los estoy explicando en un tipo de estudio que sería original, es decir, un estudio en el que uno aplica metodología y todo eso, si ustedes quieren iniciar con un trabajo de investigación tipo revisión bibliográfica, también tiene las mismas bases. Es decir, tengo mi problema, tengo qué es lo que quiero estudiar o qué es lo que quiero conseguir. Ok, yo mantengo mi hipótesis y mi etapa de planificación o momento metodológico sería la recolección de la información. Luego, cuando yo tengo mi información, hago mis apartados o escribo lo que quiero escribir y con base a lo que yo busqué y estudié o escribí, uno hace el análisis, porque eso es algo importante. Como les mencioné al inicio, la parte de crítica es muy importante y ustedes también tienen que dar un análisis crítico de esa bibliografía que están utilizando. Todo esto nos lleva al momento informativo, que es lo que todos queremos. Siempre es publicar. Es decir, que nuestra investigación tenga reconocimiento. Y en ese momento informativo es cuando lo que nosotros investiguemos puede ser contrastado o no. Por ejemplo, yo investigo sobre, hay un estudio muy famoso que habla sobre que los cisnes tienen que ver con el nacimiento. Y según ese estudio, todo fue estadísticamente significativo y era súper correcto. Y biológicamente sabemos que eso no tiene nada que ver, no tiene pies ni cabeza. Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta antes de llevar a mi momento informativo. Es decir, que todo aquello que yo investigue y escriba debería estar
aceptados generalmente para que otros investigadores puedan reproducir o en tal caso confirmar o no mi hipótesis. Y si una vez esta sea confirmada, entra como tal a la literatura o mejor conocida como corpus disciplinar, en donde siempre hay colecciones de texto, que son los libros o los publicaciones tipo annals, o que es lo que nosotros utilizamos muchas veces para instruir o enseñar, o incluso cuando nos mandan a investigar algo en la universidad. Y este corpus disciplinar se mantiene en constante crecimiento y rediscusión. Pero es por eso, porque la ciencia avanza y está en constante actualización. Aquí, hablando un poco más sobre lo que les estaba mencionando, tenemos artículos generales, es decir, la clasificación muy grosso modo es los artículos originales o científicos y los artículos de revisión. Los artículos científicos es una publicación original o un trabajo inédito, es decir, algo que alguien más no ha hecho, o quizás sí lo ha hecho, pero yo lo voy a reproducir y lo voy a hacer desde cero. Yo armo mi diseño de estudio, mi planteamiento de problema, tengo mi enfoque y todo eso. Mientras que la revisión va a ser más bien una recopilación bibliográfica de estos tipos de estudios originales. Uno hace, o por ejemplo, en la publicación original quiero evaluar la eficacia de la metformina en el control glucémico. Y yo hago mi estudio, tomo mi población, aplico si es aleatorio o no, si es doble ciego o no, en fin, hago mi estudio. Mientras que en los artículos de revisión yo voy a tratar de recopilar todos aquellos estudios que hayan eh, evaluado el uso de la metformina en el control glicémico y realizar un análisis crítico de esos resultados o de la información que yo conseguí. Esa es la diferencia, grosso modo. Por otro lado, tenemos que el enfoque específico y es de menor extensión en el caso de los artículos científicos, porque tienden a ser eso, mucho más específicos, evaluar únicamente la eficacia de un fármaco. Mientras que yo en mi artículo de revisión puedo hablar todo lo del fármaco. No únicamente evalúo la eficacia, sino que menciono también cuál es el mecanismo de acción, cuáles son sus efectos adversos, su seguridad, entre otras. El científico generalmente está dirigido más a un especialista en el área porque es mucho más técnico, mientras que los artículos de revisión sí tienden a estar dirigidos a un público más general. Y los científicos tienden a llevar un formato que es el IMRID, que es el de Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Mientras que en el artículo de revisión, este tipo de esquema, por así llamarlo, no se cumple, sino que más bien se divide en apartados o subapartados. Es decir, no hay ni materiales, ni métodos, ni resultados. Y se basa principalmente en la preparación de un esquema. Hablando un poco más sobre los artículos de revisión, que pueden ser llamados revisiones narrativas, revisiones bibliográficas o artículos bibliográficos, ellos se definen como tal como un estudio bibliográfico que se basa en eso, en recopilar, analizar y sintetizar todo aquello que nosotros consigamos en artículos originales. O por lo menos esa es la idea. ¿Para qué es útil? Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una investigación original o un artículo inédito, nosotros buscamos es el marco teórico, saber qué hay en la literatura al respecto. Y generalmente eso lo conseguimos en las revisiones. Entonces nos permite valorar los conocimientos actuales sobre un tema en particular, la pertinencia y la viabilidad de un proyecto. También nos provee el marco conceptual para una investigación y ayuda a la delimitación de los objetivos que nosotros queremos plantear en la investigación que quieran llevar a cabo. Lo más importante o una de las cosas más claves si ustedes quieren realizar una revisión narrativa es la preparación de un esquema. Es la regla fundamental para realizar como tal un artículo de revisión y debe ser planteado antes de empezar a escribir. Ustedes tienen que tener ideas claras de lo que quieran buscar y hasta dónde quieren llevar su investigación, porque de nada sirve tener un tema chévere, pero que cuando ustedes vayan a escribir sea una ensalada, o sea, que no tenga nada que ver un punto con el otro y que no lleve un orden lógico, que eso es lo ideal. Entonces, eso les va a permitir que haya una correcta organización como tal del artículo para que haya un alcance general bien definido y un orden lógico. Eso no es nada más útil para nosotros y saber cómo vamos a escribir, sino porque al lector le va a permitir muchas veces tener en consideración qué es lo que se va a valorar en el artículo y llevar un correcto orden de ideas al momento de su lectura. Entonces es de suma importancia que el esquema sea bien establecido desde el inicio, y que obviamente vaya a la mano con sus objetivos generales y específicos de la investigación que quieran llevar a cabo.
Hay distintos tipos de revisiones narrativas. Por ejemplo, están los que se basan en la exhaustividad bibliográfica, que se conocen como Annual Review o las series en forma de libro, o los que generalmente tienden a ser más aceptados, que son los que se asocian a una evaluación crítica de la bibliografía. Es decir, ustedes no solamente se van a encargar de recopilar información, sino que además van a dar sus opiniones o van a establecer posibles hipótesis con base a eso que ustedes investigaron. También hay otros tipos de revisiones que son de carácter histórico, son mucho menos común y ellas más bien tienden a estar dentro de otro tipo de revisión. Por ejemplo, puede haber un apartado o una parte histórica en una revisión que ustedes quieran llevar a cabo, sin que necesariamente sea una revisión de carácter histórico. Únicamente es un fragmento de ese artículo. Esto es lo que les mencionaba, la estructura general, el esquema. Generalmente siempre tiende a ir en este orden, que es el que está en mano izquierda. Iniciamos con la presentación o los autores que hay en el artículo. Se tiende a colocar el título del artículo en la parte superior, centrado, luego abajo los autores en orden de relevancia, dependiendo de la actividad que haya tenido cada autor en el desarrollo de su investigación. La afiliación, que es el centro en el que ustedes se encuentran, por ejemplo, eh, Universidad Central de Venezuela, o, la Universidad del Zulia, algún centro de investigación en el que pertenezcan, así pues. Y el autor de correspondencia es el encargado generalmente en escribir a la revista, subir los documentos, con el que se contactan vía correo y todo eso. Toda investigación debe llevar su resumen o abstract, la introducción, que generalmente tiende a ser uno de los puntos claves más importantes al momento de ustedes realizar su investigación. Sea cual sea el tipo de investigación que vayan a realizar, la introducción es lo que les permite llamar la atención del lector y lo que ustedes tienen que tratar de explotar al máximo, porque muchas veces depende de que ellos se queden ahí o no. El desarrollo, que se tiende a dividir en apartados o subapartados, todo dependiendo del tipo de estudio y lo que ustedes quieren investigar. Las conclusiones, otros tipos de subapartados que pueden haber dependiendo de la revista, las referencias y otros que tienden a ser las tablas figuras y la descripción de estas dos. Les puse unos ojitos en ciertas partes de lo que les mencioné del esquema y es porque todo tiene que llevar un orden lógico. Es decir, lo que ustedes digan o escriban en el abstract tienen que ser lo mismo que aparezca en la introducción y lo mismo que aparezca al final en las conclusiones. Es decir, todo tiene que tener un orden lógico y eso es lo que se les conoce como eje medular de la investigación o eje medular de una revisión narrativa. Aquí a mano derecha les puse como tal un ejemplo que si se fijan lleva la misma o se puede comparar con lo que está a mano izquierda. Tenemos el título, tenemos nuestro abstract, la introducción. Luego, en este caso, era una revisión sobre la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo primero que hice fue definir la enfermedad de Parkinson, cuál era el tratamiento y cómo ese tratamiento me puede llevar a psicosis y luego explicar otras causas de psicosis en la enfermedad de Parkinson. Diferente hubiese sido que yo hubiese puesto primero hablar de la psicosis y antes explicar qué era la enfermedad de Parkinson. Entonces a eso me refería a que todo tiene que llevar un orden lógico. Entonces tenemos, en recuperación de lo que hemos hablado anteriormente, que los artículos científicos tienden a ser trabajos inéditos, trabajos nuevos, originales, de un tema en particular y que tienden a estar asociados a un público especializado o un público que esté interesado en un tema en particular. Mientras que los artículos de revisión tienden a ser la recopilación de todos esos artículos científicos o artículos originales de diversos temas para hacer una investigación quizás un poco más global. Muchas veces es la mejor forma de actualizar en las esferas generales de interés, pero es por eso mismo, porque lo que quizás consigamos en un artículo original no nos va a servir tanto para lo que nosotros queremos saber en un momento como quizás un artículo de revisión, porque nos está englobando mayor cantidad de información. Todo también va a depender el estilo de escribir. Por ejemplo, en el artículo original es mucho más técnico, mucho más específico, porque tiende a estar asociado a metodología y a resultados estadísticos, muchas de las veces. Y los artículos de revisión son útiles en la enseñanza. Otras recomendaciones que es importante para su investigación como tal es tener un tema novedoso y actualizado en el que las revistas estén interesadas. Lo que les mencioné. Tiene que ser un tema que esté a la vanguardia, que esté en estos momentos en boga, porque muchas veces uno hace una investigación
y por experiencia propia se los digo, es que investigo algo que a mí particularmente me interesó o lo vi en la carrera, dije, ay, quiero saber más de esto, y cuando lo investigo veo que todas las referencias son viejas, no hay nada nuevo, y una vez que lo hago me lo echan para atrás porque no tiene relevancia en el momento en el que estamos actualmente. Entonces, eso es de suma importancia. Realizar un esquema que les dé la estructura adecuada del artículo es fundamental. Redactar la información de manera entendible, tanto para el público como para ustedes, porque muchas veces, o sea, de nada sirve que a veces uno escriba desde mi punto de vista o desde su punto de vista y que cuando otras personas lo vayan a leer no entiendan nada. Entonces, no es tanto que uno lo entienda, sino que pueda ser entendible para otras personas. Tomar en consideración la importancia de los párrafos de introducción, eso es clave, y la influencia que pueden tener sobre el entendimiento del tema, por lo menos por la parte del lector. Y realizar conclusiones que sean sustanciosas, pero concisas y que logren resumir el contenido de la revisión. Ahora, esto es como tal lo que particularmente en mi experiencia he visto que es más importante y es conocer los diseños y tipos de estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentamos a buscar información, queremos investigar, pero si no entendemos lo que estamos consiguiendo en Internet o en las fuentes bibliográficas, de nada nos sirve tener nuestra idea de qué queremos hacer. Entonces, para eso es importante conocer qué es un tipo de investigación y qué es un diseño de investigación. Muchas veces son sinónimos que la gente utiliza o mal utiliza porque no son lo mismo. Se define como tal al tipo de investigación con base al problema. Es decir, si yo quiero saber la eficacia de una droga, va a ser un estudio clínico. Si yo quiero saber el comportamiento de la obesidad en Venezuela, tengo que hacer un comportamiento o un estudio epidemiológico. Entonces ya estamos hablando de tipos de investigación. Mientras que el diseño de investigación habla de todos aquellos procedimientos o estrategias que yo tengo que llevar a cabo para obtener el objetivo que yo tengo en mi estudio. Por ejemplo, si yo quiero ver la eficacia de una droga, tengo que hacer un ensayo clínico. Hay distintas fases del ensayo clínico y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y si yo quiero saber cuál es la epidemiología o el comportamiento epidemiológico de la obesidad en Venezuela, yo tengo que llevar a cabo ciertas estrategias o procedimientos característicos de un estudio epidemiológico. Entonces, por eso es importantísimo saber la diferencia entre uno y otro y conocer esta clasificación. Entonces, por eso, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque son las bases sólidas en el mundo de la investigación. Si ustedes no saben lo que están leyendo o no tienen idea de dónde están parados, su investigación no va a salir adelante y va a ser mucho más frustrante, porque les permite a ustedes, al saber un poco de metodología de la investigación de cada tipo de artículo, poder llevar a cabo futuros trabajos de investigación. También nos puede evaluar o hablar un poco sobre la relación problema y estudio y que hay demasiadas versiones y clasificaciones distintas. Entonces, la metodología es un campo muy amplio que varía de autor en autor. Entonces, estos son simplemente como highlights o puntos claves que es importante que se lleven de cada tipo de investigación, o por lo menos los que yo, en mi experiencia, he visto que más se consiguen o uno tiende a tener contacto cuando va a realizar un artículo. En investigación médica como tal, nos van a competir estos tipos de investigación o de estudio, los primarios y los secundarios. Y dentro de los primarios tenemos la investigación básica, clínica y epidemiológica. La básica se basa principalmente en estudios preclínicos. Son todos aquellos estudios realizados en animales, por ejemplo, modelos murinos, generalmente es lo más común, y que nos van a hablar un poco más es sobre mecanismos moleculares. Entonces, si ustedes quieren saber más o menos cuáles son los cambios moleculares de una enfermedad o la fisiopatología de la misma, se van a basar en mayor medida en estudios preclínicos, en estudios en animales. Porque llevar a cabo ese tipo de estudios en humanos es mucho más complejo y cuando se hacen en humanos tienden a ser estudios histopatológicos, es decir, ya que sean post-mortem, generalmente. En cambio, en los estudios clínicos, ellos nos van a hablar generalmente de pruebas de drogas, o por lo menos en la parte intervencional. Es lo de todos los estudios que sacan sobre fármacos, vacunas y el tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, todos son estudios clínicos intervencionales, cuyas fases van a variar dependiendo del objetivo. Por ejemplo, los estudios que evalúan el cáncer tienden a tener las fases distintas, por lo menos cuando quieren evaluar una droga en particular. En ellos también hay otros conceptos que son importantes, como lo son la aleatorización
y el enmascaramiento. Aleatorización es que sea aleatorio. Mientras más aleatorio sea un estudio o la muestra que uno va a investigar, mejor. Y el enmascaramiento es lo que se conoce como blind o double blind, que es bastante común escucharlo porque mientras más enmascaramiento haya, también el estudio que ustedes vayan a conseguir es mejor. Porque significa que ni el investigador ni la persona que está sometida al estudio sabe qué es lo que están dándole para investigar, es decir, para evaluar, mejor dicho. De todas formas, eso se les explico un poco más detallado más adelante. Los observacionales de la parte clínica no son tan comunes, tienden a destacar en este caso son los reportes de casos o series de casos. Ahora bien, hablando de la investigación primaria epidemiológica, está la intervencional y la observacional. En la intervencional destaca la de campo, que hace referencia simplemente a cuando uno va al sitio del problema. Por ejemplo, quieren evaluar el estado o el estado de salud mental de los estudiantes de medicina en la UCB. Si ustedes van y aplican formularios en la universidad, y eso se consideraría como un estudio epidemiológico de campo. Y en los observacionales, sí son más comunes, que son los transversales, corte y caso control, que se van a hablar un poco más adelante. Y dentro de los estudios secundarios destacan las revisiones, que ya habíamos hablado un poco sobre ellas, que pueden ser narrativas, y las sistemáticas o metaanálisis, que estas actualmente son consideradas como lo más top. O sea, en la investigación destacan cuando uno hace un artículo, generalmente los árbitros piden que incluyas metaanálisis en tu trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son o llevan un tipo de diseño bastante riguroso en el que todos los artículos tienen que tener la misma metodología, tienen que ser similares y te permite generalizar lo que un artículo solo no te puede decir. Es decir, un ejemplo de esto es que quieren saber la epidemiología de la obesidad en todo el mundo. Es imposible para un grupo de investigadores llevar un estudio observacional en cada país. Entonces, lo que hace la gente o los científicos es que agarran distintos artículos que tienen una metodología similar en cada país y luego aplican análisis estadístico, llevan a cabo el procedimiento del metaanálisis y eso les permite instaurar o mencionar una prevalencia global de su problema. Entonces, por eso es que si bien son un tipo de investigación secundaria, porque se están haciendo a partir de las primarias, son considerados lo más top, porque permite que los resultados que evalúen ahí o que ellos presenten sean mucho más fidedignos que un solo estudio en particular. Hablando un poco sobre los estudios intervencionales de tipo primario, están los ensayos clínicos. Aquí a mano izquierda tienen las distintas fases de los ensayos clínicos. Esto generalmente lo dan en farmacología, pero tienen como modo de repaso. Las primeras tres fases son las más relevantes en el sentido de que cuando están desarrollando un nuevo fármaco son en las que más tienden a hacer hincapié y muchas veces uno utiliza mucho para escribir los estudios clínicos en fase 3, porque se supone que ya aquí estamos evaluando la eficacia comparativa y el monitoreo de los efectos adversos en una población mucho más grande que el resto. Y se utiliza cuando, bueno, cuando queremos evaluar nuevas terapias utilizadas en los pacientes o cuando queremos evaluar el análisis, mejor dicho, la eficacia de un fármaco o terapia. Aquí es lo que hablábamos de la aleatorización y el blinding o el enmascaramiento. El ciego simple hace referencia a que quizás el investigador que está llevando a cabo el estudio sabe qué es lo que yo le estoy dando a mi paciente o al sujeto de estudio. Mientras que el doble ciego hace referencia a cuando ni siquiera el investigador ni el paciente o el sujeto de estudio saben el fármaco que están consumiendo y generalmente hay un grupo placebo y un grupo que está recibiendo la droga. Entonces, eso nos ayuda a que haya menor cantidad de sesgo, porque muchas veces los investigadores, para tratar de conseguir un resultado en particular, lo que hacen es darle fármacos específicos a sujetos específicos que ya saben que van a tener ciertos resultados. Entonces, para evitar eso, tienen que tratar de buscar en lo posible cuando vayan a investigar y utilizar estudios de esta categoría que sean aleatorizados y doble ciegos, controlados por placebo. Eso es el top como tal de los ensayos clínicos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que hay un máximo control del diseño, con menor posibilidad de sesgo, siempre y cuando sea aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo. Pueden ser reproducibles porque ustedes evaluaron
o mejor dicho, describir la metodología de cómo se llevó a cabo, pueden ser que sus resultados pueden ser reproducibles y comparables, y eso le da mayor calidad a la investigación y tienen una mayor potencia metodológica por lo mismo que les mencioné. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiende en verdad a tener un coste bastante elevado, hay limitaciones de tipo ético y dificultad para generalizar debido a la rigidez muchas veces del tipo de estudio. Por otro lado, tenemos otro estudio que es bastante común, que son los transversales, y aquí ahí entramos a los epidemiológicos. Los transversales son considerados como una fotografía del problema, es decir, qué es lo que está pasando en este momento y no antes y no después, no, únicamente en el momento que ustedes van a hacer su investigación. Ella sirve únicamente para hacer o evaluar prevalencia y dar estudios descriptivos. Únicamente recolectar información en un momento adecuado y evaluar eso, prevalencia o describir datos que ustedes quieren conseguir en una población. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar eh, definir o hablar sobre la epidemiología de una enfermedad en particular, muchas veces se van a conseguir con este tipo de estudios, estudios transversales. Entonces, fíjense que hay una población en la que tenemos no enfermos y enfermos. Y ahí podemos ver cuáles de estos enfermos y cuáles de estos no enfermos están expuestos a algo o no, pero únicamente en ese momento. Entonces, como no están viendo una relación causal o no hay una relación temporal, no pueden establecer causa y efecto. Es únicamente descripción de lo que yo observé. ¿Cuál es la ventaja? Son mucho más económicos, se pueden estudiar para varias enfermedades, pero generalmente no sirven para enfermedades raras por lo mismo, porque están englobando a una población en general y no a alguien o a un grupo en específico. Se realiza en un periodo de tiempo mucho menor, por lo mismo, porque tiene menor rigurosidad metodológica, permite calcular la prevalencia y es el primer paso en la realización de estudios posteriores. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, muchas veces yo voy y evalúo cómo es el comportamiento o el estado de salud mental de los estudiantes de medicina en la UCB. Ok, veo que de repente yo pensaba que todos iban a estar prevenidos, pero no. Resulta que ahora, como todo el mundo tiene que trabajar, la mayor cantidad de ellos tiene síndrome de burnout. Entonces, ok, ya estoy viendo cómo en mi población de estudio, en la que yo hice un estudio transversal, hay un problema. Y yo quiero saber más de ese problema. Entonces, muchas veces este tipo de estudio transversal nos permite evaluar eso. ¿Cómo está la situación de salud en una población en particular? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, eso, que no hay secuencia temporal, no son útiles en enfermedades poco frecuentes y no son adecuados para determinar causalidad. Por otro lado, estos sí son buenos para establecer causa y efecto, que son los tipos estudios de cohorte. Ellos nos permiten evaluar incidencia. ¿Por qué incidencia? O recordemos que por lo menos el término prevalencia hace referencia al número total de casos, mientras que incidencia es el número de casos nuevos. Entonces, como estamos hablando de cohorte, significa que es en el tiempo. Es un estudio que yo empiezo hoy y termino en 4 años y que cada mes voy a ir evaluando a la población que yo escogí de estudio. Entonces, puedo ver cuáles son los casos nuevos y eso es lo que me permite o lo que me habla la incidencia. Y nos permite establecer causa y efecto. Porque si yo estoy observando a una persona por 4 años, yo puedo ver cuáles fueron los factores de riesgo que estuvieron implicados o que pudieron estarlo en desarrollar una patología en particular. Estos estudios pueden ser prospectivos o retrospectivos. Sin embargo, lo más común es que sean prospectivos. El tipo de estudio que es retrospectivo es el caso control que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense, tienen una muestra de sujetos sanos. Entonces se divide en dos, en aquellos que estuvieron expuestos y los que no estuvieron expuestos. Y pueden evaluar, dependiendo de esa exposición, cuáles enfermaron y cuáles no. Y eso es lo que les va a permitir a ustedes desarrollar o establecer factores de riesgo. ¿Y cómo se evalúa eso estadísticamente? Bueno, mediante el riesgo relativo, que eso es lo que ustedes pueden ver en investigaciones que dice 2.5 o ponen RR 2.5. Eso significa que hay un riesgo relativo de que una persona que estuvo sometido a un factor de riesgo en particular tiene 2.5 más de probabilidades de desarrollar la enfermedad que el que no estuvo expuesto. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de estudio?
Bueno, la medición de la exposición es exacta, ya que no depende de la memoria de los pacientes, sino que ustedes mismos lo están viendo. Permite el cálculo de tasas de incidencia y de riesgo de enfermar entre los expuestos en relación a los no expuestos y asegura una adecuada secuencia temporal. ¿Qué es lo que pasa? También son costosos porque son en el tiempo. Muchas veces los pacientes, como tienen que estar evaluándolos constantemente, se cansan y se deciden salir del estudio y van perdiendo su muestra poco a poco. No es un estudio que esté bien diseñado para los problemas poco frecuentes y en algunas ocasiones es necesario realizar un largo periodo de seguimiento. Entonces, todo depende también de lo que ustedes quieran conseguir. Ahora bien, hablando de los estudios caso control, a diferencia de los de cohorte, aquí ya tenemos una población que están los enfermos, que son los casos, y los controles, que son los sanos. Antes teníamos una población sola, en general, a la que le expusimos a algo y vimos si desarrollaron enfermedad o no. No, aquí ya tenemos es a un grupo sano y a un grupo que está enfermo. ¿Y qué es lo que yo quiero evaluar? En sus antecedentes, ¿qué fue lo que ocurrió o qué factores de riesgo tuvo el grupo enfermo que no tuvo el grupo sano? ¿O qué tuvo el grupo enfermo en su alrededor o en sus variables o de antecedentes que quizás los sanos no tengan? Y eso me pudiese ayudar también para estimar factores de riesgo. Entonces, tenemos, esto es lo que ustedes pueden conseguir en Internet o en los artículos que consigan cuando vayan a realizar sus investigaciones, que hablan que se utilizaron las historias clínicas de un hospital desde el 2010 hasta el 2018. A eso hacen referencia a estudios caso control. Entonces, ellos, con base a esas historias clínicas, van a separarlos en enfermos y sanos y evalúan qué es lo que hubo ahí en esas historias clínicas para saber causalidad, o no tanto, mejor dicho, no causalidad, sino factores de riesgo. Y aquí les permite calcular el odds ratio, que es el OR, que es muy similar al riesgo relativo. Estadísticamente no son tan similares, pero igualito hablan de eso, de factores de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas? Que muchas veces ofrecen mucha información que se puede estudiar en un alto número de casos de una enfermedad y que no tienen tanta rigurosidad metodológica porque simplemente es recolectar historias clínicas que ya están listas. Hay un alto grado de eficiencia por lo mismo, porque hay menos tiempo, es menor el costo y permite estudiar las exposiciones que son poco frecuentes en una población general, siempre cuando estén asociadas a la enfermedad de que ustedes quieran evaluar. ¿Cuáles son las limitaciones? Que ustedes no van, o sea, van a depender de que alguien más haya hecho esa historia clínica. Entonces, ¿qué tan confiable puede ser esa persona que hizo esa historia clínica? Y si no hizo bien el interrogatorio y se le faltaron factores de riesgo por saber, y si en los antecedentes están fallos, entonces todo eso va a ir afectando poco a poco su investigación. Y por último, entre los estudios que les traje hoy están los estudios secundarios, los que les mencioné, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que es lo que está más en boom ahorita. Las revisiones sistemáticas, ellas buscan como tal identificar, seleccionar, valorar y sintetizar resultados de estudios similares pero separados. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero investigar, vamos a cambiar el ejemplo. Ajá, el efecto de, de una vacuna en una población, o por lo menos una vacuna contra el cáncer, con virus oncolíticos, que eso es un tema que está bastante en auge ahorita. Bueno, yo voy a agarrar todos aquellos estudios que evalúen la eficacia o la seguridad de las vacunas con virus oncolíticos en pacientes determinados. Pero todos los estudios tienen que tener el mismo tipo de paciente, el mismo tipo de metodología, para yo poder unir esas revisiones sistemáticas y responder una pregunta clínica, que es la que les mencioné el objetivo, saber cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión de cada artículo para ver qué tan similares son, y esto nos permite llevar a cabo un estudio o la descripción de resultados que van a preceder gran evidencia médica. Entonces, ellos también están asociados a la evaluación crítica y razonamiento del investigador, que es un poco contrario o un poco más atrasado, mejor dicho, a los metaanálisis, que es cuando recopilamos toda esta cantidad de estudios, así como en las revisiones sistemáticas, pero además nosotros vamos a aplicar métodos estadísticos para ver cuáles son los resultados que en conjunto me pueden dar. Entonces, los metaanálisis muchas veces son componentes de una revisión sistemática en la que tiene suficientes datos para combinarlas estadísticamente.
Eso es lo que diferencia el metaanálisis de una revisión sistemática. Que ya en el metaanálisis yo estoy combinando todo lo que me dieron mediante métodos estadísticos y nos va a permitir resultados mucho más precisos a la respuesta, a la pregunta clínica que teníamos antes. Y es un proceso cuantitativo por lo mismo, porque es estadístico. Esto es algo medio práctico que les traje. Por ejemplo, si ustedes van a desarrollar su investigación a partir de ahora, todos los estudios que ustedes van a utilizar para escribir sus apartados van a variar dependiendo del objetivo que ustedes quieran llevar a cabo. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar sobre la fisiopatología de una enfermedad, van a buscar son estudios preclínicos, estudios primarios, aquellos que sean en modelos murinos o por lo menos en postmortem, por ejemplo. Están los estudios o apartados que hablen de nuevos tratamientos que están en desarrollo. Ahí ustedes van a utilizar estudios clínicos y revisiones sistemáticas o metaanálisis, que están asociados a esos estudios clínicos que están recopilando. Si ustedes quieren evaluar cuál es la prevalencia de una enfermedad, pueden utilizar un estudio epidemiológico o un metaanálisis que utilice estudios epidemiológicos. Si quieren evaluar el riesgo, ya saben que pueden utilizar los epidemiológicos de tipo cohorte, prospectivos o retrospectivos o los casos control. Si van a evaluar cómo está la situación de salud de una población en particular, tienen que buscar estudios epidemiológicos. Y si quieren evaluar cómo es la exposición al cigarrillo, pueden utilizar tanto estudios clínicos o estudios preclínicos. Es decir, tanto ver qué tipo de exposición está teniendo un paciente como no. Puede ser en estudios morinos o en animales o en humanos, porque ya es algo un poco que quizás está más o hay pruebas que pueden ser utilizadas en estos casos, por ejemplo, espirometría y otro tipo de evaluaciones clínicas que nos permiten comparar cómo puede estar una persona que tiene exposición al cigarrillo en comparación con aquellos que no. Y también pueden utilizar en esos casos caso control o de cohorte. Como les digo, esto es bastante amplio, o sea, ustedes tienen que ir poco a poco viendo qué tipo de estudios les sirve para el objetivo que ustedes quieran desarrollar. ¿Qué quiero yo mencionar? Quiero hablar de incidencia, quiero hablar de prevalencia, quiero hablar de qué tan buena es una droga, quiero hablar de la fisiopatología de una enfermedad, o sea, todo va dependiendo del objetivo que ustedes tengan. Ok, ahora, ¿dónde buscar? Hay muchísimas fuentes y ahorita con la inteligencia artificial aún más. Pero, grosso modo, una de las más comunes y que se tiende a utilizar bastante es PubMed, que es esa que está en la pantalla. ¿Por qué? Porque ella tiende a tener una gran base de datos en donde muchas revistas están indexadas. Y generalmente son revistas internacionales de alto impacto, que son Q1, Q2, es decir, que son de buena calidad. Entonces, muchas veces pueden buscar ahí. Y no solamente eso, sino que PubMed tiene también en una de sus partes herramientas que les permiten poner filtros a lo que ustedes quieren conseguir. Filtros como el año de la investigación, el tipo de estudio y todo eso. Entonces, eso les ayuda también a conseguir o ser más específicos en lo que ustedes están buscando. Esta otra que se llama React to Me, que ella se puede utilizar y es muy buena, sobre todo cuando quieren evaluar mecanismos moleculares o mecanismos bioquímicos, cuando quieren saber sobre proteínas, o también les puede ayudar muchas veces a cuando quieran hacer alguna figura de alguna vía molecular, ella también les muestra cómo son las vías moleculares y cómo pueden ustedes implementarlas en su investigación. Está Web of Science, que en verdad yo muy poco lo he utilizado, pero es muy similar a PubMed. Hay muchas revistas que están indexadas ahí. Está Cochrane, que está es súper importante porque cuando ustedes quieran conseguir una revisión sistemática, este es el mejor sitio. No hay revisión sistemática que esté realizada y publicada y aceptada que no esté aquí en Cochrane. Entonces, cuando ustedes quieran buscar revisiones sistemáticas referente a un tema en particular, Cochrane es la mejor solución para sus problemas. Hay otras revistas, por ejemplo, muchas de estas revistas que les voy a mostrar están indexadas ya en PubMed, pero está Indawi, está Nature, está Frontiers, hay muchos tipos de revistas que ustedes pueden conseguir. Y hay otra que es muy conocida o que se utiliza mucho en Latinoamérica, que es, por ejemplo, la base de datos de Elsevier o de Cielo. Eh, Otra cosa que también siempre está a la mano es Google Académico. Aquí a mano izquierda está lo que uno buscaría en Google Académico.
Sin embargo, yo la mayoría de mis búsquedas las hago directamente a través de Google. Hay ciertas cosas que ustedes pueden llevar a cabo para que buscando simplemente por Google sea mucho más fácil conseguir los artículos que quieren. Hay ciertos métodos, por ejemplo, colocar las palabras claves separadas por un y o un and en inglés. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la relación entre la hipertensión arterial y los eventos isquémicos o ictus, ustedes ponen hipertensión y o e-ictus, o en inglés hypertension and ictus, y ponen la base de datos en la que quieran buscar. Y ahí generalmente Google les va a sacar los estudios más actualizados, más citados y los que tienen mayor rigurosidad metodológica. Eso es un tip que me he dado cuenta a lo largo de los años, de no buscar únicamente en las bases de datos, sino también que Google puede ser una herramienta muy buena cuando quieran buscar información. O por ejemplo, si quieren que salgan estudios únicamente del 2024, ustedes ponen lo que ustedes quieran buscar, PubMed 2024, y les va a salir lo más actualizado. Y generalmente tienden bastante acuciosidad con lo que ustedes están buscando. O es lo que por lo menos en mi experiencia particular me ha funcionado. Hay otras herramientas que en verdad he utilizado muy poco, pero que sé que son buenas, que son SciFunder y Embase, que va a depender del objetivo que ustedes quieran. Las investigaciones químicas y ciencias afines, en verdad yo no he hecho muchas al respecto, entonces no he utilizado casi SciFunder, pero Embase también es una amplia base de datos que permite buscar información al respecto. Están otras como Frontiers, Elsevier, les puse Cielo, que es medio meh, pero es porque hay algo que pasa con Cielo y es que muchas veces tiene revistas latinoamericanas indexadas que tienen artículos muy buenos y artículos que son increíbles. Pero así como hay artículos muy buenos, hay artículos muy malos. Entonces, tienen que tener su ojo clínico, o sea, para saber qué es lo que van a tomar y qué no, o cuál artículo buscar y cuál no, dependiendo de los tipos de estudios que ustedes quieran agregar a su investigación. Por eso es que les traje como tal los tipos de estudios y que supieran como las diferencias más claves entre uno y otro, porque eso les va a permitir a ustedes discernir si un artículo es bueno o no. Eh, ¿Dónde los descargo? En verdad, la mayoría, hay muchos artículos ahorita de muchas revistas que son open access, o sea que los pueden ver en línea sin ningún problema. Sin embargo, hay muchos que son privados y muchas veces esos privados tienden a ser los más actualizados y los que más tienden a servir para su objetivo de investigación. Entonces, hay páginas como SciHub, que ese creo que es el dominio que está activo ahorita, o el bot de Telegram, que es ese que está abajo, que también es así, SciHub bot, donde pueden ustedes colocar el DOI de su artículo, siendo el DOI como una cédula que tiene cada artículo, que siempre cuando ustedes busquen, les va a aparecer por ahí, debajo del título y los autores. Ustedes lo colocan ahí, le dan enter y les descargan el artículo para que ustedes lo lean completo siempre y cuando no esté en Open Access. Aquí hay unas recomendaciones en general que les quise traer. Como les mencioné varias veces, no todo lo que consigan sirve. Tienen que ir desarrollando su propio criterio clínico que les va a permitir saber qué es lo que me puede ayudar y qué es lo que no me puede ayudar. Y eso también viene de la mano del año de la carrera. A medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a ir dando cuenta cómo ese juicio clínico también va a ir desarrollándose y saber qué está bien y qué no. La investigación es un campo muy amplio. El método que quizás a mí más me funciona, a ustedes no. Entonces, no traten de seguir tampoco al 100% los pasos de los demás. Encuentren su propio método. Siempre traten de organizarse porque si no se organizan y lo dejan pasar, nunca van a investigar. Y eso es clave para la medicina de hoy en día. Lean, investiguen, estudien y luego redacten. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí ponerme a redactar si no sé bien de lo que voy a hablar y que su tema les guste. Porque si ustedes se ponen a investigar sobre un tema que no les gusta, jamás se van a poner al día con su investigación. Y bueno, muchísima paciencia y dedicación. Estoy a la orden, cualquier cosa que está en mis redes sociales, mi correo. Si quieren algún tipo de asesoría, estoy aquí, no hay ningún problema. Y bueno, si tienen alguna duda al respecto, me avisan, muchachos. Pueden ir, me imagino que tengo los micrófonos si quieren preguntar algo.
Buenísimo, Pablo. No sé si alguien tiene una pregunta, algo que quisiera comentar, o si no lo quiere decir por micrófono ni por escrito, está el correo de Pablo o el número telefónico. Esto es una serie de charlas y de ciclo de webinar que estamos haciendo desde el año pasado por el Comité de Metodología y Desarrollo Científico de SOCIEM. Eh, Muy atentos a las redes sociales. Vamos a abrir el proceso de inscripción de nuevo como para abril, mayo. Todavía falta un poco porque ahorita estamos todavía con una de las primeras cortes. Pero todas personas de la comunidad estudiantil médica de cualquier universidad, no solamente tienen que ser la Universidad Central, sino de cualquier universidad del país que quiera algún tipo de asesoría o quisiera algún tipo de recomendación o guía o saber por dónde puede empezar o tiene un tema que le gusta o quiere empezar una línea de investigación donde le parece que tiene todo su interés para su posgrado o algo sobre su currículum, nos pueden escribir o al correo de Pablo directamente o al correo de nosotros que es cmdc.sociemucb@gmail.com. Por ahí estamos a la orden para cualquier cosa, cualquier asesoría o ayuda. Otra cosa es que también nos pueden escribir a través de ACUCB, que es nuestro Instagram, o me pueden escribir a mí y los ayudo también a gestionar en tal caso de que tengan ya su artículo científico listo y lo quieran publicar en algún lado. ACE es una revista que es mejor conocida como Acta Científica Estudiantil, está indexada en el repositorio de la UCB y en Google Scholar, entonces es una muy buena oportunidad que estamos brindando ahorita a los estudiantes de medicina o estudiantes de cualquier área de la salud que quieran publicar sus artículos. Está abierta todo el año y bueno, cualquier duda también estamos a la orden. Una pregunta, Adelante. ¿qué tal? Bueno, me gustó bastante tu presentación, de verdad, gracias. Y nada, tenía una pregunta, porque por ejemplo yo soy estudiante de segundo año, entonces mi pregunta es, ¿cuáles son tus recomendaciones para conseguir tutores? Ya que, por ejemplo, en mi año no estamos viendo ninguna materia así clínica como tal, como para tener esa práctica ahí y tener ese roce con esos profesores que sí, medicina interna y todo esto que es más clínico, pues, y práctico. ¿Qué materia estás viendo ahorita? O sea, todas son teóricas, la única que tengo práctica es una que se llama técnicas primarias, porque yo soy de la Vargas, pero no, como tal no tengo ningún, o sea, me imagino que lo que puedo hacer es acercarme obviamente a los profesores que sí, de fisiología o inmunología o todo esto, pero como tal no sé cómo acercármeles porque no tengo ninguna idea práctica como para llegarles como que, ah, mira, profe, vimos esto el otro día, cosas así, ¿me entiendes? Bueno, pero es que no necesariamente tiene que ser algo práctico. Por ejemplo, si estás viendo ahorita Inmuno y ves que hay algo que te interese, inmunología un campo muy amplio y en verdad en la inmunoterapia es lo que está ahorita más en boga. O sea, si te gusta algún tema de inmuno, puedes empezar a investigar referente a un tema de inmunología o a un tema de inmunoterapia o algo por el estilo. Y cuando tú tengas como que el título de tu investigación o el objetivo de tu o tengas una idea clara del enfoque que les quieres dar a esa investigación, tú te le puedes acercar a un profesor y decirle, oye, profe, mira, o sea, quiero investigar, tengo esta idea, ¿me puede ayudar? Es lo que nosotros aquí, por lo menos en Luz, hemos hecho, sin importar el año en el que estés. Cualquier materia sirve para eso. Cualquier especialista va a tener conocimiento en su área y todas las especialidades tienen siempre capacidad de investigación sin ningún problema. Ok, sí, va, gracias. No hay También tienen la oportunidad, todos los barguistas tenemos la oportunidad también de presentar la monografía. En segundo año se presenta la monografía y eso también te permite tener un buen tutor, tienes el contacto con el tutor, realizas el producto científico y lo importante de haber hecho la monografía es que después, si realmente te gustó el tema con el que estás trabajando, con el que te asignaron y tienes un buen feeling con el tutor, puedes llevarlo a publicación o a presentación en congresos o llevarlo a una competencia científica, que es lo que normalmente te ofrece la Vargas.
Y justamente como estás en segundo, este año vas a hacer la monografía y tienes la oportunidad entonces que te toquen buenos temas, selecciona temas que te parezcan interesantes y tienes buen feeling con tu tutor y literalmente eso sale. Eso sería, literalmente es una muy buena oportunidad que tenemos los borguistas. Activo, activo. Gracias. De nada. Bueno, entonces esta conferencia va a quedar grabada, la van a poder ver con más calma en el canal de YouTube de SOCIEM. De verdad, muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad. Hay que seguir dando visibilidad al acta científica estudiantil, hay que seguir dándole visibilidad al comité, a la sociedad, y que muchísimo, tenemos un campo eh, importantísimo que son las personas que están en primero, segundo y tercero, que tienen muchos ánimos, pero no saben cómo. Entonces, este ciclo de educación a distancia funciona bastante. Siempre la orden y cualquier cosa, saben que cuentan conmigo. Chao, feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Buenas noches, chao, gracias.